La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buenos días a todos. Lindo día para hablar de educación y en esta parte con un invitado especial, un invitado que de verdad, además de la admiración, una persona que ha aprendido bastante y que nos ha dado un empuje muy importante a lo que es este podcast. Cuando le hablé de este proyecto, fue uno de los que más me apoyó de querer hablar. Y una de las cosas que más me llamó la atención, Frederic, es que tú mencionabas detrás de cámara que querías esa libertad, que querías esa oportunidad de ser tú y decirnos todo lo que corresponde más en este tema de hoy, para que todos estemos de acuerdo: políticas educativas y corrupción. Pero nada, en esta oportunidad le vamos a dar un paso a él, Frederic, para que pueda comentarnos. En realidad yo y mucha gente que te conoce sabe que tienes la licencia para hablar de educación, pero coméntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Quién es Frederic? Gracias, Aurelio, por esta bienvenida muy cálida. El hecho de que digas que me admiras para mí es muy importante. Y es algo que me he preparado mucho, ¿no? Con esto del carisma, de qué hacer cuando te dan un halago. Lo he estudiado bastante y la verdad ahorita como que, a pesar de que lo he estudiado, uno no sabe cómo responder un halago, pero algo que te dicen siempre es que nunca te quedes con el halago, sino devuélvelo. Y en este momento para mí es como muy importante hacerlo, pero no hacerlo solamente por el hecho de que es algo que uno estudia para ser más carismático, sino porque genuinamente yo también valoro mucho tu experiencia educativa. Yo digo que Panamá necesita más profes como Abilio, y esto lo digo y aprovecho porque puedo decir que Panamá necesita más profes como Abilio, ¿no? Como quién es Frederic Espinosa. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, profesor de agricultura. Tengo como 8 años trabajando en educación, 2 años de profe y 6 años en roles de liderazgo a nivel de organizaciones ONG pues, educativas. Okay. Y he tenido como esa experiencia de visitar comunidades educativas. Ayer haciendo un cálculo, aquí solamente en Chiriquí conozco 30 comunidades educativas, es decir, 30 comunidades que he visitado mes a mes durante 2 años, en el lapso de estos 6 años, ¿verdad? En todo Panamá, como visitaba así también activamente alrededor de 12 comunidades educativas adicionales acá de Chiriquí y comarca, que viene siendo la provincia de Veragua, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte, Colón. La única que no he visitado como en la comarca de Guna, en Darién, y no tengo experiencia ni en Los Santos ni en Herrera, pero de ahí todo lo que es Boca, comarca, conozco como bastantes comunidades. A nivel internacional también he tenido la oportunidad de estar en comunidades educativas en Colombia, en Perú, y una más reciente en África, ¿no? En Kenia, que de hecho acá le han invitado un café de Kenia, que de hecho lo traen de Somalia y demás. Entonces he tenido como esa experiencia a nivel de educación y siento yo que puedo tener un poco, yo entiendo que a veces lo ven a uno joven, digamos, no tan joven ya, y piensan como que no hay experiencia, no hay conocimiento, pero siento yo que al sol de hoy puedo hablar con cierta propiedad, cierto conocimiento alrededor de educación. De hecho, Frederic, realmente si lo visualizamos una parte de la frecuencia, 8 años como que no cuadra con todas las experiencias que nos menciona. Hay profesores incluso que han tenido 20, 30 años de experiencia, pero solamente en un centro educativo. Y también escogí, además de la parte genuina que tenemos Fred y yo de conversar, hablabas ayer también detrás de cámara,
el concepto de saber conversar, un libro que mencionaba un poco, que es también un hecho de encontrar a esas personas. Me hubiese gustado de repente tener en ese punto, porque aparte de este podcast, nosotros en una conversación, tuvimos de práctica más o menos, hablamos de temas diferentes y con Freddy lo que puedo mencionar es que realmente es exitoso de que podamos hablar de cualquier tema de una manera muy efectiva. Por eso pensé en ti, en este contexto de un tema que de repente, cuando se habla de política educativa, la palabra política incluye un concepto quizás manchado por muchas gestiones y la parte de corrupción también. Me comentaste que ibas a iniciar con lo que ocurría de repente con las iniciativas. ¿Qué quieres expresar? Bueno, sí, como ahorita, en este momento, en el momento que grabamos el podcast, estamos por una situación que es lo de las redes y lo de Prepara, una iniciativa del Ministerio de Educación para fomentar el liderazgo en los profes y para fomentar conexión y aprendizajes, que yo siento que son iniciativas muy, muy importantes a nivel educativo. Y te comentaba ayer un poco ese sabor agridulce, porque dulce por el hecho de que ya está sucediendo, antes no sucedió. O sea, en los últimos 10 años, de mi experiencia, no he visto que se ha fomentado esto. Y un poco agrio es como esa parte de que esa negativa que hay de algunos, no de todos los docentes, en esta iniciativa que son importantes, que bien o mal se apliquen, que no les salga bien a la primera, creo que son los pininos o los primeros pasos para cosas grandes, ¿no? Y un poco ya lo presentía que iba a ser así, porque el año pasado también, a finales de año, con esto de la escuela para padres, que yo creo que es otra súper iniciativa de involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. Evidentemente la primera no va a salir como esperaban, porque no tenemos la experiencia, porque no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, pero por algo hay que arrancarlo. Entonces, yo te comentaba ayer que para mí estas políticas son como los primeros pasos de cosas buenas que se están haciendo, que como primeros pasos se pueden hacer mejor, pero que se tienen que generar estos espacios para que suceda. Y también te decía como que son políticas que vienen de arriba hacia abajo, y generalmente siempre lo que viene de arriba genera como conflicto. Sin embargo, debemos saber que cuando algo se genera el espacio, algunas otras cosas también son permitidas o salen, que en primera instancia no podrían suceder si no hay ese primer paso, ¿no? Que es los testimonios de los padres, los cambios en los estudiantes, la divulgación también que hay estos espacios, le permiten tanto al padre de familia como al estudiante divulgar su experiencia y transmitir cierto conocimiento, cosa que no sería capaz si no se hace el primer paso. Ahorita estamos hablando de educación, estamos generando contenido si no hubiese sido estas políticas, pues no estaremos aquí, digamos, llegándole a la casa de cada uno de los que nos están escuchando o viendo, ¿no? Entonces yo sí creo que estas políticas son importantes hacerlas y seguir constantemente. Uno de los contextos que también mencionábamos el día de ayer era esta resistencia cultural. Mencionábamos como, y bien tú lo repetiste nuevamente, hay una cierta parte de la población de docentes que tiene este aspecto de, criticar más bien de hacer. Sí podemos respetar como ciertos componentes de mejora, pero repetir también el contexto de que es como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces la incomodidad busca generar un cambio mayor, un impacto, lo que tú mencionabas en la comunidad educativa. ¿Cómo es entonces que logramos esa estabilidad quizás entre lo que es el docente que pueda de alguna manera gestionar mejor las críticas con referencia a estos cambios que se están dando con estas iniciativas educativas? Esa es una pregunta súper interesante y ayer lo comentamos, ¿no? Te decía, oye, Abilio, ¿cuál es tu experiencia aparte de profesor? Y te dice, bueno, trabajé en el Smithsonian, hice esto, hice aquello. Eso le da a los profes cierta perspectiva de que el mundo es
otro universo aparte de la educación. Lastimosamente, en verdad porque lo siento así, porque creo que esto perjudica no solamente a los estudiantes, sino a todas las comunidades educativas, es que ciertas políticas hacen que el docente se sienta como muy cómodo donde está. Y esta falsa sensación de seguridad y comodidad impide el crecimiento, ¿no? Yo estoy aquí nadie me puede mover, yo hago lo que me dé la gana. O estoy en desacuerdo con esto y nadie me puede decir que no, porque ya estoy aquí permanente, por así decirlo. Ese tipo de políticas, yo siento que lejos de dar una, o sea, tienen su pro y su contra. Lo pro es que una estabilidad laboral, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Que ciertamente impacta la economía. Profe que pago préstamo mensualmente le da trabajo a 10, 15 personas más. Pero también tiene sus contras, ¿no? Que esta mentalidad fija de que, bueno, ya yo me gané esto con sacrificio, esfuerzo, que no podemos negarle que un profe esté permanente tuvo que haberse sacrificado y esforzado bastante, pero que no beneficia si nos ponemos a ver como estos escenarios en los que la actualización, en el que el estudio, el conocimiento, el de las nuevas adaptaciones son sumamente necesarias para hacer nuestro trabajo y para poder impactar de manera correcta. Entonces, este fue como mi análisis de ayer de que no estamos viendo todo de manera amplia, sino solamente en el sistema en el que estoy, que me permite esto, esto y aquello, en el que tengo este derecho, este otro derecho, derecho y ningún deber. Eso es lo que mencionabas también y quería matizarlo. Cuando yo me gané mi permanencia fue uno de los recuerdos más bonitos que existe, porque evidentemente uno se imagina una estabilidad al final. Lo que yo pensé en ese momento, me imagino que la persona que deja una permanencia en lo que es el Ministerio de Educación puede decir, bueno, tengo trabajo de por vida. Pero lo que tú mencionas tiene un contraste muy bueno que tiene que ver también a lo largo como aunado a un compromiso de que a pesar de que yo tengo una estabilidad, a pesar de que yo tengo un trabajo firme, por decirlo así, no puedo abandonar mi compromiso, no puedo aminorar esfuerzos, no puedo minimizar todo el contexto que yo tengo como tal y no puedo bajarle como educador, porque en muchos aspectos también hablamos de la empresa privada, recuerden, todas las demás empresas entonces, a pesar de tener el concepto de permanencia, se esfuerzan porque su rendimiento sea un rendimiento adecuado, para que no sea, a pesar de que se nombre permanente, está en lo que es la parte de nombramiento, no sea algo como que te aminorise tu compromiso. Sí, y yo creo que aquí también para que no me funen, digamos, es permanente. Yo siento que también es importante, voy a servirme café. Bueno, el café de Kenia, gracias a la invitada, yo creo que también los profes en cierta medida se sienten como abandonados por el sistema. Es decir, ellos se esfuerzan por capacitarse fuera, de obtener puntos y demás, pero dentro del mismo sistema vemos capacitaciones incluso peores de las que han estado sucediendo este año, sin organización, muy superficiales, que no atienden las problemáticas reales. Entonces, ese desánimo que hay en el profe para capacitarse, por lo menos con educación, creo que un poco justifica. No me gusta utilizar esa palabra justificar, porque si por así fuera, todos tenemos un por qué no hacemos tal cambio en nuestra vida. Pero sí, pues no, como que tampoco la responsabilidad total desde el profesor, sino una responsabilidad compartida. También te lo decía, como sociedad compartimos esa responsabilidad, porque si desconocemos las reglas del juego, es muy probable que obviemos nuestros derechos, nuestros deberes, y no podamos ser garantes de que las cosas se cumplan. Entonces aquí es donde también tenemos que responsabilizarnos todos como sociedad, y no solamente responsabilizarnos, sino accionar también como sociedad
para ver los cambios que queremos a nivel de educación, a nivel de país, a nivel de sociedad. Es un concepto que se menciona, no sé si te ha pasado, que se comparan mucho efectos no solo de Latinoamérica, sino de la educación de Panamá con otros países que tienen la educación a un nivel mucho más alto, pero vemos que en estos países que tienen un nivel mucho más alto, le dan mucho más importancia a procesos como la selección de docentes, la capacitación de docentes, la evaluación de un docente, cosas que hablamos el día de ayer, ¿no? Que tan efectivo es entonces hacer esos tiempos de cambio en la política para que estos componentes que te acabo de mencionar mejoren prácticamente para dar un paso a la calidad educativa. Las reglas prácticamente están, que se cumplan es otra cosa, ¿no? Yo creo que también lo conversamos, de que una evaluación docente no puede ser solamente para que el docente conserve su trabajo para el próximo año, es decir, que no se permita que tenga una mala evaluación o evaluado bajo, porque eso le va a quitar el trabajo el próximo año, sino como una oportunidad de decir, oye, mira, me autoevalúan, me evalúan y encuentran en mí estas fortalezas y estas oportunidades de mejora. Tengo una persona que me ayuda a potenciar estas oportunidades de mejora y hacer cambios en la educación. Y no solamente verlo como proceso de que, bueno, si sale mal, es para afuera. O salgo bien porque me llevo bien con el director, salgo mal porque no compagino con el director. Entonces, en el Meduca hay muchas leyes. Si te ves el marco jurídico en Meduca, que comprime todas las leyes, los decretos de nivel de educación, te vas a encontrar muchas leyes, pero que no se cumplen y no se le da seguimiento, tanto por el desconocimiento de las mismas autoridades educativas como por también la practicidad o pragmaticidad de algunas, como también que las mismas comunidades no conocen sus derechos, sus deberes y no se llegan a cumplir. Yo creo que ahí todos tenemos que ser responsables de conocer, de hacer valer la ley y de aprovechar y ser igual con estos países que admiramos, ¿no? Que más que tener las leyes, simplemente las conocen y las hacen valer. Y una de las cosas que tú mencionas inicia por matizar también el contexto de evaluación. Todos sabemos esta experiencia que tiene ese docente de a final de año simplemente, a veces uno en conversaciones nos menciona el contexto de exponerse al director quizás mucho por represalia, mucho por decir si soy del círculo que me llevo bien con el director, si soy del círculo que no me llevo bien con el director, y no hay como una retroalimentación, que es un contexto que hablábamos el día de ayer. No hay como de repente en la parte primaria recordar que se evalúa un contexto de enumeración hasta 100, y en la parte de secundaria también recordar que se evalúa también con el contexto de normal, regular, excelente y bueno. Entonces eso específicamente son ítems que también conversaba con una profesora de la universidad en un posgrado, son ítems que están desfasados, que generalmente los cuadros están prácticamente lejos de la tecnología actual y que también nos da un valor de cómo va este contexto de la evaluación en el proceso normativo. Sí, mira que quizás mi mayor experiencia es como en pedagogía, que educación para niños, adolescentes. En concepto de andragogía no recuerdo muy bien, pero ¿qué tan efectivo es una evaluación a final de año? Es decir, que yo llegue a final de año y te vaya a evaluar con todo el año. O sea, cuando la retroalimentación tiene que ser puntual en el momento, ahí considero yo que hay como un pequeño desfase. No sé si es por la ley o es porque no se cumple la ley, ¿verdad? Pero desde mi experiencia, dando acompañamiento a profes que te decía que he visitado como 30 comunidades educativas acá, precisamente porque visito a docentes en esta comunidad educativa, dando acompañamiento, retroalimentación. Y por año aproximadamente tenía entre 12 a 14 profes. Esos 12 a 14 profes, en un mes yo tenía que visitar al menos una vez al mes. Y ya con 12 ya tú tienes el mes lleno. O sea, yo soy una persona que domina mucho calendario, se agenda, se programa, planifica. No tendría en ese momento otras responsabilidades administrativas, que se tapa un baño, que el techo se va. Y tenía la agenda llena para 14 docentes en un mes. Cada mes los
tenía que visitar, darle retroalimentación. Y es un trabajo extenuante. Y yo no me imagino un técnico docente, o en este caso dice que nada más hay un director administrativo, técnico docente, labor social, de todo, hace encargado y tiene a su disposición 30 en la mañana y 30 en la tarde. ¿Qué retroalimentación puede dar un director a su cuerpo docente en esas condiciones? Y ahí es donde entonces la ley existe, pero no está acompañada de las herramientas necesarias para hacerla valer. Entonces, ahí es donde yo veo que una gran oportunidad de mejora en el sistema, porque si queremos tener a estudiantes capacitados, que reciban retroalimentación, que puedan mejorar su nivel educativo, necesitamos también hacer lo mismo con los docentes, que reciban retroalimentación oportuna en el tiempo, que reciban reconocimiento. Cuando digo reconocimiento no me refiero solamente a dinero, sino al reconocimiento de las cosas que hace efectivo en el aula y que le sube la moral para seguir trabajando las que quizás le hacen falta mejorar. Y yo creo que esa parte es sumamente importante a nivel educativo. Algo puntual que tú mencionas, en realidad, viene siendo esa comparación. El docente muchas veces, no solamente el panameño, es bastante exigente con esa evaluación, esa calificación que se le da al estudiante, pero se rehúsa muchas veces a recibir una evaluación propia y tiene esa resistencia muchas veces que le estén diciendo cómo hacerlo. Entonces, mucho de repente, por el miedo, no sé si a la organización o quizás como hemos mencionado, el miedo a que se vea una deficiencia, ¿cómo cambiamos esa cultura? ¿Cómo hacemos que el docente vea este concepto no solamente de evaluación, sino también mejorar de algún modo las políticas para que sea esa alineación efectiva que se dé entre los dos? Sí, mira, también a nivel educativo no solamente es lo académico, sino lo socioemocional. Te conversaba ayer que las habilidades socioemocionales son importantes para el estudiante, para el profe, para todos como personas. Y que algunas que facilitan este proceso de retroalimentación, de tener una mentalidad más abierta, de saber que no lo sabes todo y no tienes por qué saberlo todo, es la del autoconocimiento, la autoevaluación y la apertura al cambio. Son tres habilidades que si están viendo esto, profe, investiguen, practíquenlas, porque le va a cambiar la vida. Y yo creo que es importante que nosotros como docentes empecemos a fortalecer nuestra autoevaluación, nuestro autoconocimiento y nuestra apertura al cambio, ¿no? Que es lo que nos diferencia de países como Chile, como Singapur, que tienen excelentes resultados, precisamente porque tienen desarrolladas estas habilidades, que no solo son las académicas, sino, como te repito, las habilidades socioemocionales. Evitar el miedo al error. Es decir, o sea, a nivel educativo, del error uno debe aprender, debe ser capaz de tener esta metacognición. ¿Cuáles fueron los factores que me llevaron a este error? ¿Cómo puedo cambiar mi procedimiento para evitar este error? Y eso, culturalmente, por cierta idiosincrasia que hay en el sistema, hace que los profesoras, hay más profesoras que profesores, estamos un poco reacios a trabajar esto, ¿no? Y lo digo porque en su momento lo pasé, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a la retroalimentación, 20 años de formación en la que no había un proceso de retroalimentación y de repente llegar y darte cuenta que es necesario. Evidentemente va a haber una muralla ahí que hay que tumbar. No es fácil, pero tampoco es imposible hacer. Y sumando un poco también, liberar la parte polémica, Frederick, hay que mencionar una realidad que pasa mucho en las aulas. Uno que realmente el profesor como tal no tiene ese espacio para hacer círculos con los colegas, poder decir, ¿sabes qué? ¿En qué te equivocaste tú o qué es lo que equivocamos para poder retroalimentar? Mencionaba ayer la experiencia que yo como parte científica, en la parte de siendo profesor, llegué al aula sin ideas de planificación, llegué al aula sin idea un poco de pedagogía, creyendo muchas veces, y pido disculpas a mi primer grupo, y con mucho cariño los recuerdo, porque siempre digo, el primer grupo es el que sufre más, pero de repente, al pasar los años, entra con esa empatía y dicen, alguien se tuvo que
sacrificar de algún modo por el tipo de política. Porque de repente, en una mejora de este marco legal, quizás la selección de ese docente pudiera tener una mejor formación, una mejor preparación. Y una mejor también, de repente, como se hace con los supervisores, con los directores, que hay una entrevista. Sabemos realmente que el docente que está llegando a lo que son las aulas es un docente capaz. Lastimosamente no. Lastimosamente la gran mayoría no. Y yo creo que aquí es un buen momento para tocar este tema de corrupción. Voy a acomodarme porque estamos acá, tenemos que hilar bien delgadito para evitar cualquier tipo de demanda. Claro, y demás. Pero estamos pasando por un momento en el que hay muchas de estas universidades que no tienen la rigurosidad necesaria para formar a un docente, es decir, una persona que va a estar a cargo de miles de estudiantes, de la educación de miles de personas, y no estamos siendo rigurosos en el proceso de evaluación de estas personas, ¿no? Digamos, no son doctores que tienen literalmente la vida en las manos, la vida de alguien en sus manos, pero sí tienen, digamos, metafóricamente la vida laboral, académica, socioemocional de esas personas en sus manos, y no estamos siendo rigurosos en su capacitación. Y esto lo digo tanto para nivel público como privado. No hay una rigurosidad a nivel de educación. No sé en qué momento hubo como ese desfase, en qué momento surgió todo esto, pero hay que trabajar en eso para evitar que se sigan filtrando o pasando el filtro personas que no deben ser docentes. Y te digo que es muy difícil hablar de este tema porque tienes que tener pruebas, tienes que tener evidencias, y como sabrás, conseguir esta evidencia hay que hacer prácticamente como una tesis, una investigación, pero que ese sentido común, ese conocimiento general te hace saber que ahí hay algo que está sucediendo a gritos, y que hay que cambiar. Pero, vuelvo y repito, no podemos llegar a un colegio a darle clase a un estudiante sin saber planificar. Y en el puesto que yo estoy, conozco muchos docentes, me he percatado de eso. Lastimosamente me he percatado de eso. Son cosas que se pueden cambiar, que a través de la organización tratamos de cambiar, y de hecho tenemos evidencia de que se logra cambiar, pero que no debería estar pasando. Y yo creo que es algo delicado y que quizás merezca otro podcast individual para eso. Luego te invitamos para hacer un poco más, pero tengo que ser, a ver, recordaste y mencionaste la palabra clave en el título de este podcast, Freddy. Es realmente la corrupción uno de los problemas más agravantes en la educación panameña. Si tengo que hablar de porcentaje, sí. La corrupción es un problema que dificulta cualquier otra iniciativa que vaya en pro de la educación. No solamente la corrupción afecta a nivel institucional de muchas otras instituciones, sino a nivel educativo tiene repercusiones, digamos, generacionales a nivel de educación, ¿no? Y aquí también quisiera hablar un poco sobre la corrupción, ¿no? La corrupción no solamente es de los grandes cargos, sino la corrupción es algo que vemos nosotros en el día a día, y que nos responsabiliza como ciudadanos que somos, ¿verdad? De que muchas veces somos parte de esa corrupción sin saber. El simple hecho de desconocer algo en la ley que te da las herramientas para exigir una educación para tus hijos te hace parte del problema y de la corrupción. No es algo que fulanito le da dinero a este otro, sino es que, oye, si tú estás viendo esto que está sucediendo, ¿por qué no haces la denuncia? ¿No? Si es parte de tu rol como
ciudadanos. Entonces sí es algo sumamente importante hablarlo de que la corrupción está repercutiendo a nivel de educación en un gran porcentaje. No es el total del problema, pero sí es gran parte del problema. Yo no sé si te meto un poco en aprieto, Freddy, pero hablábamos también de un tema bastante delicado. Conversábamos un poco de lo que son estos universos que tiene cada director en su colegio. En una clase que yo siempre repito, en el concepto de legislación educativa, mencionaba este profe lo importante que es la selección de un director en base a corrupción, a política, todo lo que tenga que ver con la gestión escolar. Si ese director es bueno, ese colegio va a tener no solamente tu entorno, comentabas tú, sino puede que 30 años de éxito, de fortalecimiento, de crecimiento en la parte académica, pedagógica, en su entorno, en la parte de comunidad educativa. Pero si se selecciona más son 30 años de miseria, posiblemente. Sí, el rol del director, es un rol estratégico de liderazgo. Un director o directora tiene que tener unas habilidades de liderazgo muy bien desarrolladas para hacer que su comunidad surja. Un director puede darse el lujo de quizás no tener habilidades tecnológicas. Y ojo, que digo que yo en pleno siglo XXI es importante que un director tenga habilidades tecnológicas. Pero yo creo que podría darse el lujo de prescindir de esas habilidades si tuviera habilidades de liderazgo. Porque un buen director debe poder potenciar a su equipo de trabajo y eso solamente lo logrará a través del liderazgo, ¿no? Y algo que te decía, y también, profe, para que presten atención a este otro concepto, el liderazgo situacional. El liderazgo situacional es una estrategia que prácticamente es como un cuadrante de esto de matemáticas. En el cuadrante 1 tenemos a un grupo de personas, en el cuadrante 2 tenemos otro grupo de personas, en el cuadrante 3 tenemos otro grupo de personas y en el cuadrante 4 otro grupo de personas. Y mi liderazgo va a ser diferente según las características de cada cuadrante. Una persona con altas habilidades, altas capacidades, pero poco interés, yo tengo que ser directivo. Yo tengo que ser inspirador para él. Una persona que no tiene ni habilidades ni motivación, entonces yo tengo que ser directivo. Decirle lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Estas habilidades de liderazgo son sumamente importantes para un director, acompañado también de la comunicación efectiva, la asertividad y el acompañamiento para desarrollar sus comunidades. Pero lastimosamente se dice por ahí que muchos directores llegan a estos cargos porque son amigos de esta persona o porque pertenecen a este grupo político, por así decirlo, y pasan por alto o minimizan la importancia de que estas habilidades pueden impactar en una comunidad y en miles de estudiantes. Y esto también es delicado. Afortunadamente, en mi trabajo he visto directores que, como te digo, que fomentan que la comunidad avance. Tengo un director acá en mente de cómo ha transformado su comunidad, no hacía parte del programa. Tengo una comunidad que voy a mencionar el nombre, Alto Higuero, y esa comunidad, desde como vi la escuela al inicio a como está ahora, es un caso de éxito. Acá en David también tengo otros casos de éxito muy presentes, directores que son muy dirigentes y son líderes con habilidades de liderazgo muy propias para el rol. La cosa muy puntual es que mencionamos también y lo queremos repetir en esta parte de lo que es el podcast, es la parte efectiva de que mencionar también que si el director crece en ese entorno, ¿cómo la comunidad mejora? Sí. Cómo la comunidad va creciendo alrededor a base del concepto de educación, en el contexto de lo que es también la formación y en el contexto también que hoy hemos establecido, de que no solamente es así de este podcast para criticar, sino que hemos establecido ciertos componentes de un solo, como tú bien le comentabas a los profes, de poder tener como ciertas alertas, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de decirte, para definitivamente mencionar, ¿qué es lo más urgente que debemos atacar, Frederick,
en este momento en el sistema educativo? ¿Qué es lo más urgente? ¿Cuál sería el primer paso que, según tu perspectiva, nos arroja para que la educación tenga ese cambio positivo en nuestro país? Ahora que me haces la pregunta, la vengo preparado. Ayer me decía como que "Hey, qué difícil me la pusiste". Personas clave en puestos, en lugares estratégicos. Esto es lo importante. Yo quiero hacer un cambio a nivel de educación. Tengo que pensar en cómo permeo de arriba hacia abajo, principalmente porque es mi zona de control. Yo no puedo controlar que la comunidad se acomode, trabajo en comunidad y que el cambio venga de abajo hacia arriba. Si yo estoy a un nivel de dirección y lo que está en mi control es las personas con las que yo me relaciono y las que van a estar haciendo. Eso es importante, colocar a personas estratégicas en lugares de toma de decisiones estratégicas. Esto incluye direcciones, supervisiones, coordinaciones. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Si yo pongo a estas personas en puestos en lugares estratégicos, es muy probable que ellos brinden la oportunidad de que espacios de crecimiento en la comunidad, de transformación en la comunidad surjan, y entonces ahí el cambio se venga de abajo hacia arriba, ¿no? No puedo esperar esa espontaneidad de que la comunidad se va a juntar mágicamente y de repente van a exigir sus derechos, van a hacer un cambio de mentalidad y todo va a ser kumbaya, paz y amor. Uno tiene que brindar los espacios para que eso surja, y eso solo va a suceder si hay personas clave en puestos estratégicos. Ese es como desde mi experiencia lo que yo diría que un cambio de educación. También te hablaba ayer un poco entre broma y en serio de que las cosas pueden hacerse a las malas o a las buenas, al estilo de asertividad, al estilo de Nayib Bukele, cada una con sus pros y sus contras. Te mencionaba, en Panamá hay muchas leyes educativas que te dicen cómo tienen que hacer las cosas. Y el que no se alinea, como en Nayib Bukele, un estado de emergencia, vas para afuera sin tus derechos constitucionales. Un recorte, un cambio, poner a las personas más capaces. Definitivamente esa opción, que no es la que yo digo que es la que me gusta más, traería caos social, pero sí, una opción, traería caos social, de que los gremios se acomoden, de que el cierre de calles, todas las medidas de presión que ya estamos acostumbrados a que sucedan. Y una medida como esta tiene que hacerlo una persona que sea un impoluto, una persona con una ética muy por encima, que diga, oye, mira, yo tengo acá los pantalones, yo tengo la moral para hacer este cambio, y este cambio va porque va. No es mi estilo más un poco es, oye, vamos a alinearnos todos, vamos a darte la oportunidad de que tú te puedas alinear a nosotros en un rango de tiempo. Si no estás alineado, vas a entrar en un proceso de mejora, es decir, de un acompañamiento especial para que tú te alinees a lo que estamos buscando de educación a nivel nacional, y una vez de que tú te alinees, puedes continuar en el sistema. Si no, lastimosamente hay que hacer valer la ley, que es otra de las cosas que se pueden hacer, ¿no? No podemos tener a docentes en el sistema que no tengan las habilidades necesarias para ser docentes. Y eso es todo parte del problema. También hay que darle a la alimentación, a la salud por otro lado, a la estructura social. Ahorita estamos teniendo problemas a nivel social muy importantes, y eso son otras cosas, pero que no están dentro de mi dominio, no están dentro de mi control, pero que también deberían apoyar a la educación. Y eso surgirá desde el momento en que las personas comiencen a conversar. Oye, mira, tengo este problema, ¿cómo podemos hacer? Y eso vuelve y retoma. ¿De dónde viene? De poner a personas clave en lugares estratégicos. Una persona clave en un puesto estratégico habla con el MINSA, habla con el desarrollo social, habla con la policía, con el órgano judicial, genera una comunicación activa, genera acciones colectivas que permitan el cambio. Pero si vivimos como islas, no habrá un cambio real
al menos a corto plazo no. Una de las cosas para puntualizar ya y terminando lo que es este contexto, no quería dejar por fuera ese aprendizaje que tuvimos sobre el contexto de este descuento que nos da el seguro educativo, ¿verdad? Muchas personas no lo saben. Ayer nos lo explicaste muy bien. Quiero que nos lo expliques para terminar un poco a gente que de repente tenga un conocimiento sobre esto. Sí, no, o sea, también esto es como para desarmar un comentario que he escuchado muchas veces, que te digo que es parte del desconocimiento y de nuestras responsabilidades como sociedad, que dicen que, bueno, a mí me descuentan el seguro educativo y yo no tengo hijos, y eso no lo aprovechan. Realmente un pequeño porcentaje de este seguro educativo va al Ministerio de Educación. Lo demás se utiliza para algo que no vemos, que es la formación, la capacitación empresarial, ¿no? Un gran porcentaje va dirigido a organizaciones, a gremios, creo, a sindicatos, que en teoría deberían capacitarte, pero que no se hace. Entonces, yo creo que ahí hay un verdadero problema a nivel de que la sociedad necesita estar atenta a cómo se utilizan sus impuestos, cómo se utilizan los aportes que hacemos al Estado, para poder hablar con propiedad y para poder abordar los problemas desde la realidad y no desde esa perspectiva, esa idea de que yo creo que las cosas suceden así, porque vamos a estar en un bucle de desconocimiento, de ignorancia que no nos va a permitir avanzar, ¿no? Y yo creo que eso es parte también de nuestro deber como ciudadanos, conocer un poco más de en qué nos estamos metiendo, en qué aguas estamos nadando, y poder exigir con derecho a las cosas, ¿no? Muchos docentes no conocen cuáles son las leyes que rigen sus deberes, sus derechos. Un datito aquí crucial: si usted busca este marco jurídico de educación, donde están compiladas todas las leyes de educación, sabrá que la mayoría de las leyes están pensadas para el docente y no para los estudiantes. Yo creo que es importante que los diputados revisen todo esto y comiencen a legislar para el estudiante, que es el que se dirige la educación, ¿no? La mayoría de los docentes tampoco conocen las nuevas modificaciones, algunas leyes nuevas que son para el menor de edad, ¿verdad? Que repercuten en su actuar como educador, y que repercuten también en algunas normas, acuerdos, reglamentos internos en sus colegios, escuelas, que también desconocen y que están incumpliendo la ley. Anoten la ley 285, hay que revisarla bien, para que sepan qué es lo que nos corresponde como docentes, y saber, ¿no?, cómo ilustrarnos de cómo hacer mejor nuestro trabajo, cómo exigir a los demás el trabajo que tienen que hacer, y ir también en busca de una mejor educación para todos. No solamente para los estudiantes, también para nosotros. Cuando vamos a estos técnicos a estudiar, exigir que nos enseñen cosas y no solamente los puntos para poder estar más cerca de mi casa que usar. Es importante también, pero no es lo único propósito de por qué estudiamos. Ya se dan cuenta que ha sido un tiempo de aprendizaje. Yo puedo hablar de numerosos temas con Frederick. La verdad, Frederick Espinosa, nuevamente un placer compartir este podcast contigo. Gracias por ese sí, gracias por esa confianza, por este espacio, por nutrirnos de tus conocimientos, por compartir esa historia. Y esperemos volverte acá. Sé que estoy en Tierras Altas, que es la casa de él, pero esto de lindo día para la educación siempre, de verdad, con las manos abiertas, para que podamos de una vez por todas dar esa visibilidad que importa. Último mensaje que puedas compartirnos sobre esta experiencia. No, gracias, Abilio, por esta invitación. Sigue divulgando. Yo invito a todos los estudiantes a que sean divulgadores científicos, divulgadores de educación. La educación es una ciencia. Yo creo que es importante llegar a las personas a través de la divulgación de material, de contenido, de valor,
y te agradezco mucho que hayas tomado esta iniciativa, algo que a mí me hubiese gustado hacer y que creo que lo haré en su momento. Ojalá puedas convertirme en un gran divulgador de la educación, pero es sumamente necesario y hay muchas personas demandando temas de educación. Lo vemos en el TikTok, lo vemos en YouTube, lo vemos en Instagram, que hay muchas personas hablando de educación y tú sumándote con tu perspectiva, con tu marca, también le vas a dar tu valor agregado y ánimo para que sigas trabajando y divulgando la realidad de los docentes. Gracias, Frederic. Un placer. Y esto fue el lindo día para la educación con Frederic Espinosa. Muy lindo día.